tema que nos toca revisar lleva como título Percances durante la cateterización venosa central. En vista de lo importante que es este tema, vamos a particionarlo en dos sesiones. Hoy vamos a revisar la primera parte, que básicamente sería sobre los conceptos generales y la técnica de la colocación de una vía venosa central. Ese es el menú de los temas que vamos a analizar. Un poco sobre conceptos generales. Posteriormente vamos a analizar las técnicas de acceso venoso central y para luego analizar las complicaciones del procedimiento. Al final vamos a hacer un resumen de algunos mensajes importantes para llevar a casa. Empezaremos entonces con la parte de conceptos generales. En esa parte, lo primero que uno se plantea es qué significa la palabra percance, que es el título del tema del día de hoy. Percance, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tiene como significado el contratiempo, el daño y el perjuicio imprevistos. Parece que es algo que no se puede evitar. Y una palabra que con frecuencia escuchamos es gajes de oficio. Y esto tiene que ver con el concepto de percances del oficio, que según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, se refiere a molestias o perjuicios que se experimenta con motivos del empleo o profesión. En este caso, muchas veces cuando tenemos un mal resultado, decimos de que fue como consecuencia de gajes del oficio y parece que no es importante y que no se puede evitar. Algunos de los ejemplos lo podemos ver acá. Un paciente que luego de intento de vía venosa central presentó un neumotórax y no solamente un neumotórax simple, sino un neumotórax bastante extenso con compromiso hemodinámico y desde el punto de vista ventilatorio. Observen ustedes el marcado desplazamiento del mediastino al lado contralateral. Y también cuando hay dificultades para lograr la punción, hacemos múltiples intentos y como se ve en esta fotografía, un total de 24 orificios correspondiente a esa gran cantidad de intentos para lograr el abordaje por vía subclavio. Esto no debería de ocurrir. Literalmente lo que estamos observando sería una especie de ensañamiento por parte del que está realizando el procedimiento. Y cuando tenemos esta gran cantidad de intentos, no podemos esperar algo más que complicaciones. Es de esperar la posibilidad de neumotórax, la posibilidad de punción vascular arterial y, ¿por qué no?, la posibilidad también de una punción de estructuras neurales. Y a veces no nos damos cuenta, pero en ocasiones podemos darnos cuenta de una complicación, por ejemplo, una punción arterial accidental, como en este caso de una toracotomía, y cuando el cirujano realizó la toracotomía, al examinar la parte de superior de la cavidad pleural, podemos observar acá un hematoma correspondiente al sitio donde se hizo la punción arterial subclavia accidental. Esto solamente se dio cuenta porque se hizo la cirugía, pero ¿cuántas veces hemos punzado la arteria y no sabemos qué ha pasado y simple y sencillamente compresionamos un rato y ya está? Pero esto debemos de reflexionar acerca de este tipo de complicaciones que bien se puede evitar. Acá también una complicación bastante inusual, pero se trata de un caso que podríamos catalogar como una radiografía post procedimiento anatómicamente inquietante, porque observen ustedes acá, hay una vía central
que atraviesa completamente de lado a lado hasta el mediastino y hasta donde sabemos, esto no corresponde anatómicamente a una estructura venosa central convencional. Entonces, esto vamos a analizar más adelante con el tema de vías venosas con radiografía anatómicamente inquietante. Entonces, cuando hablamos de percance, parece que no podemos evitar y que forma parte de los gajes de oficio, las complicaciones asociadas a cateterización venosa central. Sin embargo, nos damos cuenta de que a veces estas complicaciones provienen de imprecisiones y que esas imprecisiones son a consecuencia de torpeza mental y torpeza manual. Vamos a revisar primero un poco sobre historia de la cateterización venosa central. ¿Quién fue el que realizó la primera cateterización venosa central? Intentos ha habido, sin embargo, según la literatura biomédica, el que realizó la cateterización y se documentó como tal, eh, una cateterización de una vena a nivel central, fue este urólogo alemán, el doctor Werner Forssmann, que vivió entre 1904 y falleció en 1979. ¿Qué fue lo que hizo el doctor Werner Forssmann? Pues se autocateterizó en el año 1929 la vena antecubital y con la utilización de algo que él está acostumbrado, que es la colocación de sonda de Foley, pero en lugar de ser a través de la vía urinaria, él cateterizó. Es más, él se autocateterizó haciendo una disección en la fosa antecubital, se insertó la sonda de Foley y luego se hizo una radiografía. Y esta es la radiografía de la primera cateterización venosa central en forma autoinfringida. Y a raíz de esto se inició la era de la cateterización venosa central. De hecho, esta fue la antesala para obtener estrategias diagnósticas como por ejemplo el catéter de Swan-Ganz. Sin eso, sin ese atrevimiento por parte del doctor Werner Forssmann, nosotros no estaríamos colocando vía venosa central con la técnica que utilizamos en la actualidad. Por eso a él se le considera un pionero y fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1956. Pero como decía Albert Einstein, hay dos cosas que son infinitas: la estupidez humana y el universo. Y no estoy seguro de lo primero, de lo segundo. Más bien, gracias a esa estupidez de autocateterización con una sonda de Foley, es el inicio de lo que sería la era moderna de la colocación de vías venosas centrales. Existen muchas indicaciones para colocar una vía venosa central. Lo más común es la ausencia de accesos venosos periféricos. Cuando necesitamos una resucitación hídrica rápida, cuando necesitamos aplicar medicamentos especiales como por ejemplo KCL en altas concentraciones, nutrición parenteral total, cuando monitorizamos las presiones en las cavidades derechas, como por ejemplo un Swan-Ganz, o simplemente queremos medir la presión venosa central. Cuando necesitamos colocar un marcapaso transvenoso o cuando necesitamos terapia de soporte renal. Esas son las indicaciones muy bien conocidas para colocación de una vía venosa central. Y sin lugar a duda, a nivel de los hospitales, la causa más común o la indicación más común para colocar una vía central es porque no se ha logrado colocar buenas vías venosas periféricas. Ejemplo, lo tenemos allá, y ejemplo, como en este otro caso, un paciente sumamente edematoso y lo único que tenía era una pequeña venita que se logró pescar a nivel de un dedo. Y también la aplicación de medicamentos que son hipertónicos, por ejemplo,
la solución de cloruro de sodio al 4 molar para el manejo de pacientes con hipertensión intracraneal. Y si no colocamos una vía central mediante un introductor, no podríamos avanzar un catéter de Swan-Ganz. Y también no podríamos realizar terapia de soporte renal si no contamos con una vía central de grueso calibre. Pero una de las ideas que existe, de hecho, en la diapositiva donde están las indicaciones, se habla de que la fluidoterapia a alta velocidad es una indicación para colocar una vía venosa central, pero eso es una verdad media. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es que la fluidoterapia per se no es indicación para colocar una vía venosa central, sobre todo cuando necesitamos infundir grandes volúmenes y a una alta velocidad. No es una razón para colocar una vía venosa central. Ahora, parece contradictorio, pero eso lo podemos entender viendo la ley de Poiseuille-Hagen. La ley de Poiseuille-Hagen habla de que el flujo a través de un catéter está dado por la fórmula pi por radio a la cuarta potencia por delta P, que es la presión proximal menos la presión distal al catéter, dividido entre 8 por viscosidad por la longitud. Entonces aquí nos damos cuenta de que una vía venosa central tiene el inconveniente de que es muy larga. Entonces, al ser larga, el flujo es menor, a pesar de que el calibre, o sea, radio a la cuarta potencia, puede ser también grande. Pero si nosotros acá, en lugar de un catéter venoso central, metemos un angiocat 16 o 14, podríamos tener un flujo que es superior a cualquier vía venosa central. Lo que pasa es que generalmente esos pacientes que requieren grandes volúmenes y a velocidad rápida son pacientes inestables y necesita de la infusión de múltiples medicamentos. Por eso es que la colocación de una vía venosa central se convierte en una comodidad logística, pero desde el punto de vista de la ley de Poiseuille-Hagen, en realidad una vía venosa periférica buena a través de un angiocat de grueso calibre ofrece una velocidad de infusión mucho más rápida que cualquier vía venosa central. Esas son las indicaciones, pero también debemos contemplar las contraindicaciones. Entre las contraindicaciones, las más comunes serían infección en el sitio de la punción y la presencia de trombosis venosa en el sitio de la punción. Ahora que estamos realizando muchos procedimientos ecoguiados, nos damos cuenta de que hay algunos pacientes que en el sitio de la punción la vena ya está trombosada. Pero también una contraindicación relativa es la presencia de trastorno de la coagulación. En estos casos, en una eventualidad de una punción arterial, podría generar graves consecuencias. Por ende, la colocación de una vía venosa central en un paciente que tiene coagulopatía representa una contraindicación relativa. Es cierto que muchos de esos pacientes inclusive están coagulopáticos y necesitamos transfundirle hemostáticos y no se cuenta con vía venosa periférica adecuada. Entonces aquí la decisión es una relación entre los riesgos y los beneficios. ¿En dónde podríamos colocar una vía central? Los sitios anatómicos para colocar una vía central están aquí enumerados. Se puede colocar un acceso subclavio por ruta infra o supraclavicular por medio de la vena yugular interna. Hay varios sitios de punción, puede ser anterosuperior, supraclavicular o posterior. Y también las venas femoral, braquial y axilar. En orden de frecuencia de abordaje, la mayoría de los pacientes tiene abordaje por yugular interna, seguido de abordaje subclavio, finalmente
abordaje femoral, y los accesos braquial y axilar no son tan comunes, pero se realiza en algunas ocasiones especiales. Vamos a revisar ahora la técnica de punción y vamos a empezar diciendo de que para eso tenemos que revisar muy bien todos los cuidados y también las referencias anatómicas para realizar una punción con éxito y con menor posibilidad de complicaciones mecánicas inmediatas. Para eso vamos a revisar el equipo, cómo preparamos, cómo se realiza la punción y dónde debería de ubicar la punta del catéter venoso central. Para empezar, vamos a revisar el equipo para una cateterización venosa central. El equipo generalmente consta de sets comerciales. Hay varios tipos, varias marcas, muchos modelos, diferentes configuraciones. Y esto es lo básico, lo mínimo. Una jeringa con una aguja, una guía metálica de Seldinger, un dilatador, el catéter venoso central y las diferentes alas de sujeción. Este es uno bastante común y bastante básico, pero también hay algunos kits comerciales que son mucho más sofisticados, con varias jeringas, inclusive con bisturí, con hilo de sutura, con también método para la esterilización. Esto que se ve acá, que es para colocar las agujas en fin, esto es un set comercial bastante sofisticado, pero tal vez es innecesario para los propósitos básicos de una cateterización venosa central. Vamos a ver ahora la preparación. Es muy importante realizar el procedimiento bajo estricta técnica de asepsia y antisepsia. Lo primero sería realizar el lavado de mano y posteriormente poner la bata y los guantes estériles. Esto no hay diferencia con respecto a cualquier procedimiento que debe realizarse en forma aséptica. Después preparamos la zona donde se va a realizar la punción. Es importante hacer una preparación amplia para poder trabajar con comodidad. Inclusive es recomendable también realizar la preparación del campo, no solamente de la vena, sino también de la vena subclavia, sino también de la vena yugular ipsilateral, por aquello de que si por este abordaje no logramos, entonces podemos proceder hacia arriba sin tener que realizar otra desinfección y otra preparación. Es importante, obviamente, colocar anestesia local. Algunos de los pacientes que tenemos en sala de operaciones no hacemos la infiltración porque ya está bajo anestesia general. Pero si el paciente no está bajo anestesia general, es conveniente inclusive hacer una sedación con un par de miligramos de midazolam o propofol y también infiltrar el sitio de la punción. Es importante también infiltrar posteriormente los sitios de sutura. ¿Cómo realizamos la punción? Es muy importante conocer la anatomía, pero también conocer técnicas modernas asistido por ultrasonido. Es decir, la punción podemos realizar mediante referencias anatómicas o cuando utilizamos el ultrasonido, y para el ultrasonido tenemos dos opciones. La punción ecoguiada consiste en puncionar en tiempo real mientras se hace el escaneo con el ultrasonido, o cuando utilizamos el ultrasonido para realizar la ecolocalización, definir las marcas, posteriormente retirar el transductor y hacemos la punción ya con la anatomía ecolocalizada.
Vamos a empezar primero la punción por referencias anatómicas. Acá tenemos un paciente y le hemos pintado las marcas anatómicas. Importante ubicar la escotadura supraesternal, el esternocleidomastoideo, que tiene un vientre clavicular y un vientre external. Este es el vientre external, este es el vientre clavicular y junto con la clavícula forma el triángulo supraclavicular. Acá palpamos toda la longitud de la clavícula y acá palpamos los sitios para la punción que más adelante vamos a ver. También es importante ubicar la vena yugular externa para evitar que sea atravesada durante el abordaje por vía yugular interna. Y con esto hacemos la punción. Acá el sitio de la punción es por vía subclavia derecha. Pero también una ruta muy común es el abordaje por vena yugular interna. La vena yugular interna se localiza anatómicamente entre los vientres esternal y clavicular. Y ese es el triángulo supraclavicular. En el vértice de este triángulo se encuentra la vena yugular y la punción se hace en sentido hacia la tetilla del paciente. Esta vena, como se encuentra muy superficial, usualmente no está escondida más allá de unos 2 a 3 centímetros. Recordemos de que la aguja de punción tiene una longitud de 8 centímetros. No es necesario avanzar esos 8 centímetros para encontrar la vena. De hecho, si avanzamos demasiado, corremos con el riesgo de causar un neumotórax. Una vez que se logra la punción, avanzamos la guía de Seldinger y posteriormente dilatamos el túnel. Es importante acá mencionar de que a la hora de dilatar el túnel debemos hacer una pequeña dilatación de este orificio cutáneo con la ayuda del bisel de la aguja de punción. No utilizar el bisturí porque la idea es que la técnica sea de tipo dilatacional y no mediante una incisión. A mayor tamaño del orificio de entrada, mayor riesgo de sangrado y sobre todo mayor riesgo de infección. Es importante revisar la configuración del dilatador para darnos cuenta de que no es necesario empujar todo el dilatador porque lo que necesitamos es dilatar el túnel, pero no dilatar la vena, porque si empujamos excesivamente y repetitivamente podemos causar trauma endovascular. Acá vemos cómo existe luego de la dilatación y al retirar, este plástico tiene poca memoria, pero tiene memoria. Entonces hay que revisar esa curvatura para darnos cuenta de que el dilatador está señalizando si la guía de Seldinger se fue por la ruta correcta. Y después entonces avanzamos el catéter y ya con eso tenemos el acceso venoso central. Muy importante, antes de avanzar el catéter, tener el control del extremo de la guía Seldinger para evitar la embolización del catéter de Seldinger. Y ya con esto tenemos el catéter in situ. Lo único que falta es terminar de suturar. Ya tenemos entonces la vía venosa central listo para ser utilizada. Ahí tenemos, lo único que faltaría sería colocación de los apósitos estériles y con eso se terminaría el proceso de la colocación de la vía venosa central. Pero también, en lugar de un abordaje por
acceso yugular o el acceso subclavio, podríamos utilizar el abordaje de la vena femoral. Es importante recordar de que anatómicamente la vena femoral se encuentra medial a la arteria. De hecho, van de medial a lateral, vena, arteria y nervio. Vena, arteria y nervio. Las mnemotecnias van de medial a lateral. Y se funciona unos 2 centímetros por debajo de esto, que es el ligamento inguinal, 2 centímetros hacia abajo del ligamento inguinal y en sentido donde se ubica el ombligo. Esa es la dirección de la punción. Esto es importante porque la vena femoral nos sirve en algunas ocasiones para pacientes anatómicamente difíciles por el abordaje yugular o subclavio. Por ejemplo, un paciente así. Imagínense un paciente de estas características, una punción de la vena yugular y también de la vena subclavia, se vuelve anatómicamente de muchísimo reto. Y en algunos casos, inclusive, no se recomienda el uso ni de la vena yugular ni de la vena subclavia, como por ejemplo con esta paciente. Esta paciente lo que tiene es un síndrome de vena cava superior como consecuencia de un tumor gigante del mediastino superior. Y esta paciente incluso cuando está sentada, observe cómo tiene una ingurgitación yugular marcada. Si nosotros colocamos una vía venosa central por abordaje ya sea yugular o por vía subclavia, corremos el riesgo de que punzar accidentalmente podría causar un sangrado importante. Y también en vista de que los medicamentos tienen que buscar ruta de circulación colateral, tardaría muchísimo para pasar desde una vena, ya sea yugular o subclavia, hasta llegar a una circulación central. En cambio, si abordamos para esta paciente un acceso femoral, el medicamento bypassea la obstrucción de la vena cava superior, entra por la vena cava inferior y con esto tenemos un inicio muy rápido de acción de los medicamentos. Aquí podemos observar cómo la vena se encuentra medial y la arteria se encuentra lateral. Esto fue por un intento de punción de la vena femoral, pero cuando salió la sangre roja, nos dimos cuenta de que punzamos accidentalmente la arteria femoral y lo dejamos ahí como referencia y posteriormente, ya aprovechando esta referencia, medial a la arteria, vea que aquí está la arteria, medial a la arteria y paralelo se encuentra la vena. Entonces nos sirvió de guía visual para realizar la punción de la vena femoral. Y también después de la punción podemos tunelizar para alejar del periné y reducir el riesgo de infección. Cabe mencionar de que la vena femoral es el abordaje que más se asocia con infecciones debido a la cercanía del periné. Y si nosotros tunelizamos, podríamos alejar un poco del periné y con esto se reduce el riesgo de infección, aunque no se puede eliminar del todo. El otro método de punción es guiado por ultrasonido. Guiado por ultrasonido o localizado previamente con el ultrasonido. Vamos a ver de que existe en la actualidad gran cantidad de literatura que habla de las ventajas de utilizar el ultrasonido para guiar la colocación de una vía venosa central. Y existe distintos tipos de visualización de la vena. Se puede realizar por medio de una punción fuera de plano, como se ve acá. La ventaja de realizar una punción fuera de plano es que el transductor lo estamos colocando de tal forma que estorba lo menos posible el sitio de la punción. Pero
recordemos de que al hacer la punción fuera de plano, lo único que vemos es un punto que no necesariamente corresponde a la punta de la aguja. Es importante rastrear este punto para evitar punzar la pared posterior de la vena o incluso causar un neumotórax o punzar una estructura arterial. En cambio, si lo hacemos en el plano, como se ve acá, la aguja se puede visualizar en su longitud y con esto minimizamos el riesgo de punzar la pared posterior y estamos viendo la entrada de la aguja y posteriormente toda la longitud de la guía de Seldinger. El problema con el abordaje de punción en el plano es que el transductor es largo y en algunos pacientes, especialmente si tiene cuello corto, no hay suficiente espacio para colocar este transductor. Entonces, para el abordaje de la vena yugular interna ecoguiada, podemos utilizar dos abordajes. Una punción en el eje corto, pero también podríamos utilizar una punción, pero en el eje oblicuo. Y ahora hay mucha literatura que recomienda hacer la punción utilizando el eje oblicuo. Este es el abordaje utilizando la punción en el eje corto y sin embargo tenemos el inconveniente de que la punción se tiene que realizar fuera de plano y no podemos rastrear la punta de la aguja. Acá podemos ver la carótida, acá la vena yugular y esto correspondería entonces a la aguja. No podemos asegurar de que esto que estamos viendo acá corresponde exactamente a la punta de la aguja. Sí estamos viendo la aguja, pero no estamos viendo exactamente la punta de la aguja. Por eso, con un abordaje en el eje corto y una punción fuera de plano, corre el riesgo de que estemos avanzando tanto la aguja que podemos perforar la pared posterior de la vena, causando neumotórax inadvertidamente o también causando la punción de estructuras más profundas. Inclusive se ha escrito casos de punción de la máscara laríngea porque no estamos viendo la punta de la aguja. Realizar la punción fuera de plano es más cómodo, pero no vemos la punta de la aguja. Pero hacer una punción en el plano, vemos la longitud de la aguja. Sin embargo, no es fácil porque el transductor es muy, muy largo y colocar el transductor de esta forma podría, especialmente en pacientes ya con cuello corto, ser imposible. Por eso es que algunos autores preconizan el abordaje oblicuo, que sería colocar el transductor en 45 grados con respecto a la vena. Acá vemos una punción en el plano en donde vemos toda la longitud de la aguja. Aquí está la punta. Y con esto evitamos el riesgo de que si avanzamos un poco más la aguja, podríamos punzar a la arteria carótida. Esta es la gran ventaja de realizar la punción en el plano, pero anatómicamente no siempre es posible, especialmente en los pacientes que tienen cuello corto. Entonces, en resumen, este es el abordaje mediante el eje corto y este es el abordaje mediante el eje oblicuo, o en este caso, como vemos toda la longitud de la aguja, sería un abordaje en el eje largo de la vena. Comparando el abordaje convencional, que es el eje corto, versus el abordaje novedoso, que sería el oblicuo, en esta publicación se encontró de que el abordaje oblicuo es superior en cuanto a la visualización de la vena, aunque estadísticamente no fue tan significativo. Eso habla de que
la tasa de éxito a primera intención depende mucho más del operador, más que la técnica si lo vas a hacer en el eje corto o en el eje oblicuo. Pero es importante practicar el eje oblicuo. Otro punto importante es a qué altura realizamos la punción de la vena. En esta publicación, que fue básicamente medir el diámetro de la vena yugular en 3 alturas, en 3 puntos, a la altura del hueso gioide, a la altura del cartílago cricoide y a la altura de la primera vértebra torácica. Acá vemos la yugular señalizada aquí con un asterisco. Es evidente de que la vena yugular está pequeñita acá, muy grande acá a la altura del cricoide y se vuelve a reducir de diámetro a la altura de T1. Esto significa de que si nosotros vamos a punzar la vena yugular, debemos escoger el punto donde vemos el mayor diámetro de la vena, que corresponde a la altura del cartílago cricoide. Acá podemos ver una de las imágenes de la publicación en donde la vena se puede dividir en 3 segmentos anatómicos. El tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Y aquí se ve como en el tercio medio es donde se encuentra el mayor diámetro de la vena. Este es el cartílago cricoide. Entonces, esto es muy importante y el mensaje que tenemos que llevar es que la vena yugular interna tiene su mayor diámetro a la altura del tercio medio, específicamente a la altura del cartílago cricoide, y más ancho o de mayor diámetro en el lado derecho, y por supuesto en los pacientes cardiópatas cuando tiene hipertensión venosa central. En estudios de ultrasonido se ha observado de que la profundidad para hallar la vena yugular interna se encuentra aproximadamente de 15 a 21 milímetros. 15 a 21 milímetros. O sea, la vena realmente está relativamente superficial, aún en los pacientes obesos. Pero la aguja tiene 8 centímetros. Esto significa de que si ya enterraste 4 centímetros y no encontraste sangre, no encontraste la vena, probablemente o no atravesaste la vena, o en su lugar pudo haber sido que atravesaste la pared anterior de la vena y continuaste y estás atravesando, o ya atravesó la pared posterior y continúa hacia la profundidad. Esto es bastante común y si seguimos empujando, enterrando la longitud total de la aguja, podemos causar el neumotórax. Entonces, el llamado a la acción de esta publicación significa que si usted ya empujó la aguja en una profundidad de más de 2,5 centímetros y no has encontrado sangre de la vena, probablemente vas a tener que redireccionar en lugar de seguir insistiendo para empujar en profundidad, causando la posibilidad de un neumotórax o una punción arterial. ¿Por qué es que sucede esto? Eso es como muy enigmático, ¿verdad? ¿Cómo es que punzamos la pared anterior y atravesamos la pared posterior de la vena y no vimos la salida de la sangre? Pues esta ilustración explica este fenómeno. Hágase de la idea que aquí tenemos una vena. La vena es colapsable, de baja presión. Entonces, si nosotros avanzamos, estamos comprimiendo las estructuras y podemos comprimir y aplastar la vena, haciendo que este momento en que atravesamos la pared anterior ya está dentro del lumen, pero como el lumen está colapsado y no está moviendo la salida de la sangre, seguimos empujando
y ya la aguja atravesó la pared anterior y la pared posterior de la vena. ¿Y qué pasa? Ya atravesamos la totalidad de la vena y nunca vimos la salida de la sangre. Sin embargo, si ya hemos enterrado 3,5 centímetros de la aguja y no vemos la salida de sangre, puede ser esto lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos la compresión, ahora manteniendo la aspiración, jalamos el émbolo y con esto estamos quitando la compresión sobre la vena y llega un punto en que la punta de la aguja ahora queda dentro del lumen de la vena y ya vemos entonces la salida de la sangre. Y posteriormente lo que debemos hacer es avanzar la guía de Seldinger y ya logramos canalizar la vena. Entonces, este esquema es muy importante y sucede con muchísima frecuencia. Si ya enterraste más de 3 centímetros y no encuentras sangre, no hay que insistir en seguir con la profundización de la aguja porque posiblemente o no atravesó la vena o atravesó la vena de lado a lado 2 veces, tanto su pared anterior como su pared posterior. Hay algunos trucos que podemos utilizar para aumentar la tasa de éxito. Uno de estos trucos muy útiles es colocar en posición de train de Lemberg. También, si vamos a hacer un abordaje de la vena subclavia, podemos utilizar una bolsa de solución interescapular para aumentar el espacio entre la clavícula y la primera costilla. Podemos también girar la cabeza hacia el lado contralateral para mejorar la exposición anatómica. Y en algunos casos, cuando no se cuenta con ultrasonido, podemos utilizar la técnica del ultrasonido del pobre. ¿Qué es la técnica del ultrasonido del pobre? Podemos utilizar una aguja muy fina, número 25, y sin necesidad de empujar mucho, podemos puncionar, porque como la aguja 25 tiene un calibre muy pequeñito, entonces al avance ofrece poca resistencia tisular. Entonces no colapsa la vena durante el avance. Esto significa que cuando avanzamos y aspiramos y sale sangre, ese es el sitio donde se encuentra la vena. Y después desacoplamos la jeringa y utilizamos la aguja como una guía visual de la ubicación exacta de la vena y hacemos entonces una punción con la aguja de la vía central en dirección paralela a la aguja 25. Esta es la técnica de la cateterización venosa central con el ultrasonido del pobre. Hay muchos estudios que hablan de los efectos de la posición de Trendelenburg para aumentar el diámetro de la vena yugular interna. De hecho, en esta publicación se compara el efecto de la posición de Trendelenburg con la elevación pasiva de la pierna y se mide el diámetro de la vena en los pacientes críticamente enfermos. ¿Qué fue lo que encontraron los autores? Una información muy interesante y muy importante. Cuando está en decúbito supino en 0 grados, este es el diámetro de la vena yugular interna. Está distendido, pero no está circunferencial, no está circular. Eso significa que la vena está parcialmente colapsada. Cuando se coloca en posición de tren, observe cómo el diámetro de la vena yugular aumentó significativamente y no solamente aumentó significativamente, sino que su contorno es más redondeado. Pero también manteniendo en 0 grados, pero elevación de la pierna de 40 grados, también se logra ingurgitar la vena yugular. ¿Cuánto aumentó? Cuando colocamos en posición de Trendelenburg, el aumento del diámetro es de un 26%. Y cuando levantamos las piernas del paciente, aumentamos un 23%. Comparación con
el diámetro basal. Entonces, esto es lo que los autores concluyen de que es una técnica muy útil, bastante sencillo, que nos permite aumentar el diámetro de la vena yugular. Algunos pacientes no toleran este decúbito de posición de Trendelenburg y algunas camas tampoco permiten una posición de Trendelenburg de 10 grados, pero esto sí es factible en todos los pacientes. Con 2 operadores levantando la pierna, ambas piernas, 40 grados de inclinación, podemos tener una vena bastante ingurgitada. Si el paciente es muy colaborador, podríamos pedir que haga alguna maniobra de Valsalva. Lo que pasa es que esto sí es un poco más engorroso porque el paciente a veces lo tenemos que sedar para que esté calmado. Entonces, en esta otra publicación también hace la pregunta, ¿es la posición de Trendelenburg la única manera para mejorar la visualización de la vena yugular interna por ultrasonido? Pues sí, ellos hicieron el estudio pidiendo a los pacientes que haga una maniobra de Valsalva. Y cuando se hace la maniobra de Valsalva, se logra ingurgitar de forma muy importante la vena yugular. En la publicación de los investigadores encontraron de que en posición supina el diámetro de la vena yugular es de 1.66 centímetros. Cuando está en supino y Valsalva, sube a 1.86 centímetros. Cuando está en Trendelenburg, 1.76. Pero si está en Trendelenburg y Valsalva, sube a 1.95, casi 2 centímetros de diámetro. Cuando se aplica Trendelenburg reversa, eso sería como una especie casi como de semifowler, baja a 1.68 y cuando se coloca en tren reversa más Valsalva, sube nuevamente a 1.91. Eso significa que la maniobra de Valsalva es de gran ayuda, nada más que necesitamos la colaboración del paciente. Y si tenemos la posibilidad de colocar en posición de Trendelenburg, eso sería lo ideal. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es que para aumentar el diámetro de la vena yugular, podemos hacer una serie de maniobras. Número 1, sostener una inspiración, o sea, Valsalva, pero esta inspiración debe ser profunda y luego sostener, y de esta manera se logra aumentar el diámetro de la vena yugular interna, muy semejante a colocar el paciente en posición de Trendelenburg. En esta publicación se hizo una medición sistemática de los pacientes a los cuales fueron cateterizados la vena yugular interna, y ellos encontraron una cifra que nosotros tenemos que estar siempre atentos, y es que para encontrar la vena yugular interna, la mayoría de los casos se encuentra entre 15 a 21 milímetros. Esto significa que si vamos a introducir la aguja y ya a unos 3,5 a 4 centímetros no encontramos la vena, no es recomendable seguir profundizando la aguja, porque de lo contrario vamos a puncionar estructuras como la arteria, como la pleura y también estructuras nerviosas. ¿Por qué se produce este fenómeno de que a veces avanzamos la aguja y a pesar de que la aguja atravesó la vena, no encontramos nunca la salida de la sangre? Esto se explica por este esquema. Cuando nosotros avanzamos la aguja, esta empieza a aplastar los tejidos y produce un colapso de la vena, a diferencia de la arteria, que tiene alta presión. En caso de la vena, que tiene baja presión y además una pared relativamente delgada, se
se colapsa, se aplasta y atravesamos la pared anterior y la pared posterior de la vena y nunca vimos en ningún momento la salida de la sangre. Esto puede confundir al que realiza el procedimiento creyendo de que la vena todavía está más profunda y ahí donde empiezan a aparecer los problemas como neumotórax, como punción arterial, como daño de estructuras nerviosas. Inclusive en algunos casos se ha descrito punción del balón neumotaponador, ya sea de la máscara laríngea o inclusive de un tubo endotraqueal. ¿Cómo se resuelve este problema? Esto se logra cuando mantenemos la aspiración, la presión negativa, y vamos a ir retirando la jeringa y llega a expandir la vena y de esta manera el lumen de la vena se expande y con esto logramos aspirar la sangre. De hecho, como una anécdota personal, la mayoría de las veces en que encuentro la vena no es avanzando, sino más bien retrocediendo con la jeringa y aguja. Algunas ayudas técnicas que podemos utilizar para la cateterización de la vena yugular, pero también esto se puede implementar para la vena subclavia, es posicionar al paciente en Trendelenburg. Con esto aumentamos la presión venosa a este nivel y causamos la ingurgitación de las venas, tanto yugular como la vena subclavia. Y en el caso de la vena subclavia, podremos colocar una bolsa de solución interescapular y de esta forma se abre un poco más el espacio existente entre la primera costilla y la clavícula. Se recomienda también girar la cabeza hacia el lado contralateral porque de esta manera la mandíbula nos estorba mucho menos en comparación con una cabeza completamente en posición neutra. Sin embargo, este giro no debe ser exagerado porque de lo contrario estaríamos tensando la musculatura del cuello y causa de esta forma el colapso de las venas. Cuando usted no cuenta con ultrasonido, una alternativa es la localización con, entre comillas, el ultrasonido del pobre. Esto consiste en localizar la vena con la ayuda de una aguja muy fina, de un calibre muy pequeño, como una aguja número 25, y en caso de que usted causó una punción arterial, el calibre tan pequeño no representa problema. Diferente sería cuando punzamos la carótida con una aguja 18. En esa publicación se compara el efecto de la posición de Trendelenburg, así como la elevación pasiva de las piernas sobre el diámetro de la vena yugular interna. De esta forma, la publicación nos explica por qué debemos hacer esta maniobra de posición de Trendelenburg y la elevación pasiva de las piernas. Los autores encontraron de que el diámetro de la vena yugular interna en una posición neutra tiene esta forma y observe que la vena inclusive no está completamente esférica, pero cuando colocamos el paciente en posición de Trendelenburg, el aumento de la presión venosa causa la ingurgitación de la vena yugular y de esta forma se ve mucho más redondeada y de mayor diámetro. Igualmente, si la cama no está diseñada para posicionarlo en tren, podemos utilizar otra estrategia que es la elevación pasiva de la pierna, pidiendo a otro ayudante que eleva la pierna en los miembros inferiores en una inclinación de 40 grados. ¿Qué fue lo que ellos encontraron porcentualmente? En posición de tren aumenta un 26% el calibre, en posición con elevación pasiva de la pierna aumenta un 23%. Son definitivamente maniobras que ayudan a mejorar el diámetro y la visibilidad de la vena yugular interna. Pero es la única forma, la posición de Trendelenburg, para mejorar la visibilidad de la vena yugular interna.
pues hay otra alternativa adicional. Y esa alternativa es, con un paciente que es colaborador, pedir que haga una maniobra de Valsalva. De esta forma, tendríamos 3 mecanismos para aumentar la presión venosa: posición de Trendelenburg, la elevación pasiva de las piernas y pedir al paciente que haga una maniobra de Valsalva. Aquí ustedes pueden ver los distintos diámetros de la vena yugular interna con la maniobra de Valsalva en Trendelenburg y la combinación de las estrategias. La mejor combinación es cuando el paciente está en posición de Trendelenburg y con la maniobra de Valsalva. El diámetro de la vena yugular incluso llega hasta casi 2 centímetros. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar hasta el momento es que sostener una inspiración profunda aumenta el diámetro de la vena yugular interna de un calibre semejante a como cuando colocamos al paciente en posición de Trendelenburg. Esto es importante porque algunas camillas no permiten dejar al paciente en posición de Trendelenburg. Entonces podemos elevar las piernas como alternativa, o si el paciente es colaborador, pedirle que haga una maniobra de Valsalva. Para la cateterización de la vena subclavia, existen distintos tipos de abordaje. Acá tenemos un abordaje infraclavicular, que es el abordaje más común. Consiste en introducir la aguja entre el espacio existente entre la clavícula por encima y la primera y la segunda costilla por debajo. El otro método es el abordaje supraclavicular. Esto se puede hacer ecoqueado o se puede realizar mediante referencias anatómicas. Este abordaje supraclavicular no es tan popular en comparación con el abordaje infraclavicular. Ahora, si nosotros palpamos la clavícula, ¿en qué punto debemos hacer la punción? Pues la clavícula tenemos que localizarlo entre la escotadura supraesternal y la articulación acromioclavicular, y ahí palpamos todo el recorrido de la clavícula y particionamos el hueso en segmentos. El sitio donde deberíamos de hacer la punción sería en el espacio infraclavicular. Y si particionamos la clavícula en 3/3, podemos localizar el punto recomendable de punción entre el tercio medial, acá, tercio medial, y la mitad de la clavícula. Este sería el espacio donde deberíamos de funcionar. Tercio medio acá, aquí está el tercio medial, tercio medio y tercio lateral. Y acá la pura mitad. Entonces usted puede escoger en este espacio entre el tercio medial o también colocarlo, la aguja de punción, exactamente en la pura mitad de la clavícula. Aquí es importante siempre palpar la clavícula antes de realizar la punción. Eso es especialmente importante en pacientes obesos. Y el sitio recomendable sería acá. Pero también a veces cuando el espacio entre la clavícula y la costilla es muy estrecho, se puede correr un poquito más lateral en alrededor de 1 a 2 centímetros, y con esto reduce la posibilidad de que entre la clavícula y la costilla quede prensando la vía y cause el colapso y dificultad para la infusión de los medicamentos. Entonces, en esta publicación se comparó el acceso medial y el acceso lateral. Entre más lateral, estamos alejándonos de la vena y estamos acercando más bien a un abordaje de la vena, pero a nivel axilar.
Entonces, entre el abordaje medial y el abordaje lateral, en la publicación mencionada, hay más tasas de éxito cuando el abordaje se hace a nivel medial en comparación con el abordaje lateral. Es importante también conocer la anatomía de la punción en cuanto a la profundidad. La vena la tenemos acá. Aquí está la clavícula, aquí está la primera costilla, ese es el espacio que tenemos que avanzar. Y acá estamos abordando la vena subclavia, pero aquí más profundo está la arteria. Esto significa de que la vena está un poco más superficial en comparación con la arteria subclavia. Acá vemos una complicación que no es tan inusual, es la punción accidental de la arteria subclavia. Muchas veces no nos damos cuenta de la consecuencia, pero acá en esta toracotomía de un paciente que se le hizo un intento de abordar la vena subclavia, se vio de que tenía aquí un hematoma subpleural como consecuencia del hematoma que se produjo por la punción de la arteria subclavia. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar hasta el momento es que la vena subclavia se encuentra más superficial en comparación con la arteria subclavia. A mayor profundidad, mayor riesgo de que estemos punzando la arteria subclavia. Hay mucha literatura que apoya el abordaje de la vena yugular interna con el ultrasonido, pero habrá la misma claridad de la ventaja en cuanto a el abordaje de la vena subclavia. ¿Cuál sería la conclusión cuando abordamos vía anatómica versus vía o asistencia con ultrasonido? Pues parece que la diferencia de ayuda no es tan marcada como si en el caso de la vena yugular. El ultrasonido sí ayuda, pero no ayuda tantísimo como cuando el abordaje se hace por vena yugular interna. Esto es por razón obvia, porque a diferencia del cuello, acá tenemos la clavícula estorbando el ultrasonido. Entonces es importante aprender los abordajes no solamente con anatomía y no solamente con ultrasonido. Hay que aprender las dos técnicas, porque a veces pasa de que, y sobre todo los residentes más nuevos, que desde que ingresan a la residencia se les enseña a hacer cateterización con ultrasonido, pero ya después ya no son tan diestros cuando se tiene que hacer un abordaje cuando no está disponible el ultrasonido. Entonces es importante tener una curva de aprendizaje para los dos casos. Acá ustedes pueden ver en esta publicación la tasa de éxito cuando es guiado con ultrasonido es mucho mayor en comparación con los procedimientos guiados por anatomía. Vean que la tasa de éxito de 1 hasta 10 casos aumenta importantemente y ya al 10º caso la tasa de éxito es alrededor del 90% para los residentes. Pero cuando se hace por guía anatómica, la tasa de éxito es alrededor del 80%. Y las complicaciones ecoguiadas son mucho menos comunes en comparación con cuando el procedimiento se hace por referencia anatómica, ya que al principio, los primeros intentos, la tasa de complicación para los residentes es casi un 30% y disminuye a un 5% luego de 10 intentos. Lo importante es que tenemos que aprender las dos técnicas de acceso venoso central, tanto mediante guías anatómicas como mediante la ayuda del ultrasonido. Continuando con la revisión de las técnicas de acceso, tenemos que ahora ubicar la punta del catéter. ¿En qué sitio debe de ubicar correctamente la punta del catéter venoso central? Aquí es como un llamado a la acción, porque muchas veces empezamos a empujar el catéter y muchas veces se queda en posición intraarteriosa
atrial. Esto no es conveniente porque es causa de arritmias y también la posibilidad de una erosión del endocardio. Entonces, el sitio recomendable sería a la altura exactamente de la carina. Ese es el sitio donde debería estar la punta de la vía venosa central. Como cuando tenemos un tubo endotraqueal, revisamos la profundidad para evitar que el tubo se meta a un bronquio, y la profundidad debe ser a la altura de ambas clavículas. En el caso de una vía venosa central, la punta idealmente debe estar acá, a nivel de la carina. Esto corresponde aproximadamente a la vértebra T4, no intraatrial, como muchas veces vemos en la colocación de vía venosa central. Entonces, esto es el problemita que siempre vemos, ¿verdad? La mal posición de la punta del catéter. Por ejemplo, cuando abortamos la vena subclavia, esta se puede ir a la yugular interna ipsilateral, a la yugular interna contralateral, a la vena brachiocefálica contralateral, a la vena ácigos o a la vena intercostal superior. Todas esas han sido mal posiciones descritas en la literatura. De hecho, la ubicación o la desviación más común de una vena, de una vía colocada en la vena yugular subclavia, es hacia la vena yugular interna ipsilateral. La desviación de la vía colocada en la vena subclavia hacia un punto que no es el ideal, se describe en un 6.2%, pero la mayoría de las veces ha sido para la vena yugular interna ipsilateral el 5.2%. Un 5.2% de las vías subclavias se desvía hacia la vena yugular interna ipsilateral. Y es cuando encontramos esta situación y viene la desazón post procedimiento, que se hizo a primera intención, pasó bien y todo, pero nosotros tenemos que detectar rápidamente de que la guía de Seldinger se fue para la vena yugular ipsilateral cuando avanzamos alrededor de unos 30 centímetros y sentimos un stop. Eso significa que la punta está a nivel ya de la confluencia de los senos, ya no permite el avance. Eso significa de que cuando usted percibe esta sensación, tiene que redireccionar la aguja. O sea, hay que retirar la guía de Seldinger y, manteniendo la aguja in situ, ahora hacer un movimiento de rotación del cuello, aumentando el ángulo que existe entre la vena yugular interna y la vena subclavia, comprimir un poco la vena yugular con la asistencia de un ayudante, y también direccionar un poco la aguja en sentido caudal, y con eso se puede un nuevo avance de la guía Seldinger resolver este problemita que es bastante común. Vea que 5.2% de las veces. Pero también hay otras alternativas para solucionar este, entre comillas, problemita. Vamos a hacer un resumen de estas soluciones creativas para ese problemita de la desviación de la vía hacia la vena yugular interna ipsilateral. Una es girar el cuello antes de pasar la guía de Seldinger. La otra es direccionar la aguja. Es decir, ya tenemos la aguja adentro, entonces ahora direccionamos la punta sin modificar la profundidad, ligeramente más hacia caudal. Si tenemos fluoroscopía sería perfecto, pero también podemos utilizar el electrocardiograma endocavitario, que más adelante vamos a ver. También podemos utilizar la asistencia del ultrasonido y una maniobra que se llama la maniobra de Ambesh. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que la guía se fue para la vena yugular? En esta publicación de Anesthesiology, los autores, vea que el primer autor es de apellido Ambesh, describe una maniobra que ahora se llama la maniobra de Ambesh,
¿Qué es la maniobra de Ambush? En la publicación original, lo que describen los autores es que para evitar la cateterización hacia la vena yugular ipsilateral, realiza una medición de la presión venosa central. Si el paciente está en ventilación mecánica, se apaga el ventilador para de esta manera evitar las fluctuaciones de la presión venosa central con los cambios de la presión intratorácica. Después se ocluye la vena yugular interna por unos 10 segundos. Un incremento de la presión de 3 a 5 milímetros de mercurio con respecto a la basal de la PVC se observó en pacientes que tuvieron el catéter direccionado erróneamente hacia la vena yugular interna ipsilateral. Esto es lo que se le conoce como la maniobra de Ambush. Tal vez entonces, para entender mejor este concepto, tenemos el paciente ya con el catéter puesto. Todavía no sabemos dónde se fue la punta del catéter. Entonces, acá lo que hacemos es ocluir la vena yugular, la punta está acá, y un incremento de la presión de 3 a 5 milímetros de mercurio es compatible con una migración de la punta del catéter hacia la vena yugular interna ipsilateral. Entonces, recuerde que la maniobra de Ambush nos sirve para saber si la punta del catéter se fue o no hacia la yugular sin necesidad de fluoroscopía. Pero esta situación no es tan inusual. Un 5.2% de las veces se va para la vena yugular ipsilateral. Entonces, ¿cómo hacemos para que, no teniendo que punzar nuevamente al paciente, y redireccionamos la punta del catéter? Pues aquí vea que la punta se había dirigido hacia arriba y después ya lo habíamos redireccionado hacia abajo sin necesidad de una nueva punción para un paciente que tiene un catéter de Shiley. ¿Cómo se hace? Esto se puede hacer con la técnica de la guía endocavitaria, utilizando el electrocardiograma. Aquí conectamos el lumen distal, punzamos con una aguja. Todo esto tiene que estar purgado con solución salina, no puede haber burbujas. Y con la pinza, pinzamos aquí la aguja y luego el electrodo se conecta aquí a la pinza. Y con eso lo que obtenemos es un monitor endocavitario. La punta del catéter estaría sirviendo para electrodo explorador. Y así podemos analizar el patrón electrocardiográfico para corregir la mala posición de la punta. Aquí es otra alternativa. Usted con una pinza de anillo pega la aguja y aquí pega el electrodo acá y podemos hacer el trazo de electrocardiografía endocavitario o intracavitario. Aquí ustedes pueden ver la onda P negativa, el complejo QRS negativo, la onda T negativa, porque todas las ondas se alejan, todos los vectores se alejan de la punta del catéter. Pero si el catéter está un poco más profundo de la cuenta, podríamos estar viendo una onda P con componente de positividad. Eso significa que está metido en el atrio y hay que retirar hasta que desaparece todos los componentes de positividad de la onda P, que debería estar siempre negativa. Y a veces pasa también de que la punta del catéter, que está en una posición entre comillas apropiada, porque aquí está la carina. Este es el sitio donde debería de ubicar. Sin embargo, durante la manipulación a lo largo de los días, vea cómo la punta de este catéter como que se corrió y está aquí. Pero
estaba devolviendo sangre por el lumen distal, pero por el lumen proximal, que probablemente está por acá, se estaba infundiendo líquido, y la consecuencia, vea lo que pasó, un suerotórax, ¿verdad? Pero en toda la pared torácica. La infusión de la solución de mantenimiento se extravasó y todo el hemitórax estaba con un montón de solución. El caso de ese paciente que despistó fue que estaba con un collar de tomas, y esto como que despistaba la visualización del catéter venoso central. Bueno, entonces vamos a revisar algunas de las complicaciones que con más frecuencia se presenta en la cateterización venosa central. Definitivamente, la aparición del ultrasonido ha revolucionado la cateterización, aumentando la tasa de éxito y disminuyendo la tasa de complicaciones. En esta publicación del año 2014, los autores mencionan de que en Estados Unidos se coloca alrededor de 5 millones de catéteres venosos centrales por año, y tomando en cuenta de que alrededor de un 6 hasta un 19% de los casos puede cursar con alguna complicación, estamos hablando de casi un cuarto hasta 1 millón de complicaciones por año relacionado con vías venosas centrales en Estados Unidos. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Las clásicas y algunas menos comunes: neumotórax, erosión vascular, embolia, ya sea de aire, de catéter, de la guía o trombo, hematoma, trombosis. Estas generalmente son asintomáticas y usualmente se presentan días o semanas después de la cateterización. Infección, que es un problema serio, y la aparición de arritmia, especialmente cuando avanzamos demasiado la guía de Seldinger y causamos estimulación del corazón. Por lo tanto, hay que tener una curva de aprendizaje. Pero ¿cuántos procedimientos serían necesarios para llegar a un nivel que se puede considerar como de experto? ¿Cuánto sería el número de procedimientos? En esta publicación se vio de que la tasa de éxito para cateterización venosa central, vea que es de alrededor del 50% en la primera vez que coloca la vía central, y va a ir aumentando hasta que, cuando tiene ya más de 15 procedimientos exitosamente realizados, se puede decir que ya está acercando a la curva de aprendizaje nivel especialista, y para expertos se necesita más de 100 procedimientos. Aquí se puede ver también el número de complicaciones con respecto a la cantidad de vías colocadas. Al principio, muchas complicaciones, pero la tasa de complicaciones disminuye cuando se ha realizado más de 50, y se puede considerar que más de 100 procedimientos colocados ya se puede hablar de nivel de experto. La mayoría de las complicaciones ocurre en los primeros 30 casos para los médicos en formación. Y obviamente tenemos que evitar esta escena, ¿verdad? Paciente con intentos múltiples repetitivos, probablemente cuando vemos esta escena, las complicaciones están al alcance. Y esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Cateterización de la vena subclavia y terminó en un neumotórax. Sin embargo, hay algunas cosas que pueden ser como extrañas. Vean aquí, esta es la radiografía de tórax preoperatorio. Y aquí se ve la vía central, pero la radiografía postoperatoria mostró un neumotórax contralateral. Un neumotórax contralateral. Le colocaron un sello de tórax, y al rato, en la radiografía de tórax de control, apareció otro neumotórax. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo dos neumotórax y apenas fue intento de punción en el lado derecho? Esto es bastante como enigmático, y lo que se habla es que puede existir comunicación interpleural, llamado el tórax de búfalo. Y con esto, cuando se produce un neumotórax
ipsilateral, el aire se comunica hacia la otra pleura y se manifiesta por neumotórax contralateral. Aquí es importante para que no nos agarren de sorpresa. Causa de neumotórax bilateral, una punción pleural contralateral, porque a veces la vía se colocó de ese lado, pero hubo también intento en el otro lado. Ruptura de una bula pleural contralateral, un neumotórax contralateral preexistente y la comunicación interpleural o el tórax de búfalo. Pero también hay cosas que a uno se le desborda la imaginación, como es que también puede haber neumotórax después de que el procedimiento de la punción venosa central aparentemente fue a primera intención y sin ninguna complicación. Pues se ha descrito casos como este, una punción pleural accidental durante la colocación de un catéter epidural. Y ahí se ve en la toracoscopía. Este es el catéter epidural que se metió a la cavidad torácica. Entonces, el neumotórax que hubo fue como consecuencia de este catéter epidural que accidentalmente se colocó a nivel pleural. Otra complicación que tenemos que estar muy atentos es el hematoma. Vea esta paciente. Cuando se le hizo un intento de colocar una vía venosa por punción de la vena yugular interna, se complicó con una punción de la carótida, con tan mala suerte que esta paciente además tenía un síndrome de HELLP, estaba coagulopática, no tenía vías periféricas y cuando se puncionó la carótida por la coagulopatía y porque además estaba hipertensa, se complicó con un hematoma a nivel de cuello y hubo necesidad de realizar una traqueostomía de emergencia porque ni siquiera se le pudo intubar desde arriba por el edema tan grande que tenía en vía aérea. Entonces, ¿qué pasa con paciente con coagulopatía? ¿Sería recomendable el paso de plasma fresco congelado antes de la punción? Parece bastante lógico, ¿no? Pero en esta publicación de Cochrane hace un análisis de si vale la pena o no, o es recomendable la transfusión de plasma antes de la inserción de una vía central para pacientes que tienen coagulopatía. La conclusión de la revisión es que no está claro. O sea, como que a veces la práctica de transfundirle plasma antes de la punción es como una práctica para tranquilizar la conciencia más que hay claro beneficio de esta práctica. Y también entre los pacientes que tienen trombocitopenia. En esta publicación se vio de que el uso de ultrasonido mejoró la seguridad y de esta forma se evitó la transfusión de plaqueta en forma profiláctica. Ellos encontraron de que en pacientes que fueron punzados con la guía del ultrasonido fue una alta tasa de éxito. En pacientes con trombocitopenia fueron un total de 110 pacientes trombocitopénicos con cáncer con conteos de plaqueta, ahí ustedes pueden ver, menor de 20,000. ¿Cuántos de nosotros estaríamos seguros de punzar un paciente con una trombocitopenia de menos de 20,000? Pues parece que en esa publicación se encuentra de que se puede puncionar con esas cifras de plaqueta en forma segura con la ayuda de la ultrasonografía. Y también, si hay un paciente que tiene alta probabilidad de sangrar durante el procedimiento y tiene una vía central, podríamos hacer un cambio transcatéter. Se podría hacer un cambio transcatéter, es una práctica recomendable, es una práctica segura. ¿Qué dice en la literatura? En esta publicación del año 2006, ellos encontraron de que si tenemos un paciente de punción difícil, inclusive hay pacientes que ya de base tiene una vena ipsilateral que está ya con estenosis
como producto de cicatrización posttrombótica crónica, el cambio transcatéter es una práctica segura y recomendable y se minimiza la posibilidad de infección. Eso sí, hay que limpiar exhaustivamente el catéter antes de hacer la manipulación y la inserción de la guía de Sellinger. El concepto de eso de realambrar. Hay que hacer con toda la técnica de asepsia y antisepsia. Porque una complicación que es bastante común es la infección del catéter, del dispositivo. Esto se puede dar ya sea porque se infectó el túnel cutáneo, a veces es una infección por el hematoma que se formó del túnel, una infección durante la inserción con pérdida de la técnica de asepsia y antisepsia, una infección hematógena, o sea, un paciente que tiene un catéter impecable, pero está con bacteremia con un foco en otro sitio. Se coloniza el biofilm del catéter y se infecta el catéter. Y también, especialmente para nutriciones parenterales, cuando estas soluciones se contaminará entonces el catéter. El riesgo de infección de catéter, dependiendo de la ubicación, puede ser a nivel periférico 1.3%. Eso serían los catéteres venosos centrales de punción periférica. O sea, este es el riesgo de los catéteres de tipo PIC. Pero cuando se trata de una vía central como tal, el riesgo de infección es 3.3% por día. Y parece que este riesgo es lineal y no logarítmico. Aquí ustedes multiplican esto por un catéter de unas 3 semanas, probablemente la mitad de ellos estarán ya infectados. Obviamente depende mucho de la manipulación y el cuidado que le damos a estos catéteres. Y la otra pregunta, ¿habrá más riesgo de infección cuando usamos catéteres multilumen en comparación con un catéter de 1 o de 2 lúmenes? Parece lógico, ¿no? Que a mayor cantidad de lúmenes, más posibilidad de infección. Y esto que parece ser bastante obvio, más lumen, más riesgo de infección. Sin embargo, para analizar esta preocupación, hay algunas publicaciones al respecto. Por ejemplo, en esta publicación de el riesgo de infección versus el número de lúmenes, esta es una publicación del año 2017, los autores concluyen de que no hay diferencias entre un catéter de 1, 2, 3 y hasta 4 lúmenes. Y si tenemos pacientes que tienen más riesgo de infección, podríamos hacer la técnica de la tunelización. Aquí ustedes pueden ver una paciente que tiene una traqueostomía. Sabemos todas las secreciones de la traqueostomía. Si colocamos por vía yugular, se va a infectar. Si colocamos por vía subclavia, también está el riesgo de la infección, pero podemos tunelizar. Tunelizando unos 10 centímetros, podríamos exteriorizar el catéter en un sitio bastante lejano de las secreciones y es una manera para reducir la tasa de infección. Entonces, cuando el catéter se prevé que va a durar bastantes días, por ejemplo, más de 30 días, se recomienda siempre tunelizar el catéter. Otra cosa que no debemos de olvidar es la manipulación de la guía metálica, la guía de Sellinger, porque a veces ya le hemos dejado suturado el catéter, todo bien, todo perfecto, pero se nos olvidó el catéter de Sellinger, la guía de Sellinger, la guía metálica. Aquí ustedes pueden ver un caso, uno de un montón de casos que se ha presentado. Este fue un paciente que era paciente de cirugía. El residente de cirugía le había colocado una vía central, eso fue hace unos 15 años. Y después como que se le prendió el bombillo de que pudo haber dejado la guía adentro. Entonces empezó a buscar en basurero y no encontró la guía.
tomó la radiografía y ahí se ve claramente una vía central, pero con una radioopacidad mayor de lo que convencionalmente estamos acostumbrados a ver. Aquí ustedes pueden ver en ampliación, es un catéter Arrow de doble lumen, y en el lumen central, aquí está la guía metálica de Seldinger. Y observen ustedes, lo llevamos a sala de operaciones y se hizo guiado con fluoroscopía. En realidad no era necesario hacerlo en sala de operaciones, pero teníamos la comodidad de la fluoroscopía. Y observen ustedes la punta del catéter de Seldinger. Estaba a nivel de la vena femoral, ¿verdad? Aquí es la articulación de la cadera, aquí está la punta de la guía. Dichosamente pudimos jalar el catéter y la guía metálica y se vino obedientemente, y al final pudimos recuperar la guía de Seldinger. Si no, hubiera sido una complicación que hubiera terminado en una exploración vascular o un procedimiento endovascular de rescate. Y algunas cosas impresionantes que se reporta en la literatura. Un paciente que tenía un catéter de Seldinger que fue descubierto 2 años después de una cateterización venosa central. ¿Y cómo salió la guía que estaba retenida? Lo que pasó fue que la guía empezó a migrar y migrar y migrar y perforó la piel y salió así. Esta es la guía que 2 años antes, luego de una cateterización, se quedó olvidada, ¿verdad? Entonces, también es importante enfocar en el tema de cuando tenemos una radiografía de tórax que muestra un catéter venoso central anatómicamente inquietante. ¿Qué es eso anatómicamente inquietante? Que se va por la ruta inusual. Entonces, no estamos hablando de que punzando por la subclavia se fue para la yugular, sino en sitios extra anatómicos. Aquí ustedes pueden ver un caso de una paciente que fue baleada, llegó a sala de emergencia, sala de shock, ahí le tomaron una vía central, se pasó inmediatamente para la sala de cirugía para hacer una toracotomía de emergencia. La paciente estaba profundamente chocada y se le estuvo transfundiendo y salía un montón de sangre a través de la sonda de tórax. Cuando el cirujano abrió el tórax, vio de que el catéter venoso central estaba a nivel de la cavidad pleural. O sea, todo ese, entre comillas, sangrado masivo que tenía no era de la lesión, del balazo, sino más bien de los glóbulos rojos que le estaba transfundiendo. Entonces, obviamente, la paciente estaba hipotensa, le transfundía y salía más por la sonda de tórax, y lo que hizo fue llevar a sala de operaciones para buscar esa fuente de sangrado intratorácico, que al final en realidad fue una pequeña laceración pulmonar, donde la paciente se ganó una toracotomía, casi se muere por una vía extra anatómica. Y otro ejemplo, este caso de paciente de unidad de cuidados intensivos, se le había colocado una vía central y estaba en ventilación mecánica, pero es una vía extra anatómica. ¿Y qué pasó? Terminó en esto, un hidrotórax masivo como consecuencia de la infusión durante casi 2 días, y no se dieron cuenta, y lo que tenía era un hidrotórax masivo como consecuencia de un catéter a nivel intrapleural. Y también cosas preocupantes. ¿Qué pasa con una vía central que aparentemente fue colocada a primera intención sin trauma y aparece esta imagen? ¿Para dónde se habrá ido esta vía central? Cuando se aspira sangre, devuelve sangre. Hubo necesidad de hacer un nuevo intento, y se pudo colocar ahora, esta vez sin problema. Era un catéter que se había metido
a una vena cava, izquierda. Esto se pudo documentar cuando se hizo el contraste, se inyectó el contraste y se vio cómo aquí hay una vena cava superior izquierda. Esta vena cava superior izquierda desemboca en el seno coronario. Esta es una de las malformaciones vasculares más comunes. De hecho, se presenta entre un 0.5 a 0.1% de la población. O sea, no es tan frecuente. De hecho, representa el 10% de las cariopatías congénitas, la persistencia de una vena cava superior izquierda. El mensaje que tenemos que llevar es que el 92% de las venas cavas izquierdas persistentes drenan la sangre hacia el atrio derecho a través de un seno coronario súper hiperdilatado. O sea, sí se encuentra en posición central, por eso cuando se aspira sangre, drena sangre. Cuando colocamos un monitor de presión, aparece curva de presión venosa, nada más que aparece esta radiografía anatómicamente que es inquietante. Y también, imagine un caso como este. Después de una vía central, la radiografía sale así. El catéter literalmente cruzó de lado a lado del mediastino. Se pidió interconsulta a vascular y se hizo una tomografía. Y la tomografía lo que reveló fue que el catéter entró por parénquima pulmonar, entró luego por una de las ramas de la arteria pulmonar, y aquí ustedes pueden ver, este es el catéter que cruzó de lado a lado. Aquí está prácticamente en una de las ramas principales de la arteria pulmonar. En la tomografía se puede ver en reconstrucción, vea cómo se metió por el parénquima y entró por una de las ramas de la arteria pulmonar. ¿Y en qué terminó? Terminó en una esternotomía para retirar el catéter bajo visión directa. Bueno, para terminar, quisiera dejarles los siguientes mensajes para la casa. Primero, que la guía no debe tocar ninguna superficie no estéril. Eso es por razón obvia, no debe de perder toda la técnica exhaustiva de asepsia y antisepsia. Y si usted se dio cuenta de que se violó la asepsia, tiene que terminar el procedimiento y volver a vestir, cambiar todo, porque si no, el riesgo de infección del dispositivo es muy alto. Hay que ser liberal con la lidocaína, especialmente cuando solamente infiltramos en el sitio de punción, pero se nos olvida que cuando estamos suturando, estamos poniendo puntos alejados del sitio de punción y es dolor para el paciente. Si el paciente está ventilado, podemos colocar un ansiolítico, y si ya no hemos logrado, luego de 3 intentos, hay que mover a otro sitio. Esto de que no meta la guía dentro del corazón, la verdad es que es algo que todos hacemos porque de hecho estamos contentos cuando avanzamos el catéter y aparece una salva de taquicardia de ventricular, indicando de que ya se fue por la ruta correcta, pero en realidad no es una práctica que teóricamente está recomendada, pero de que lo hacemos, todos lo hacemos. Otra recomendación es que si la guía no pasa, retire tanto la guía como la aguja simultáneamente, porque puede ser de que la punta de la aguja con ese filo en el bisel puede cortar y romper la guía si esta está trabada. Y sin lugar a duda, el gran aliado para el procedimiento de la cateterización venosa central es el ultrasonido, pero su valor no es uniforme. La ayuda máxima es para la vena yugular interna, y algo ayuda también para la subclavia, y algo ayuda también para la femoral, pero sin lugar a duda el abordaje
a través de la vena yugular, el ultrasonido es revolucionario. Y recuerde, algo que se nos puede pasar como por alto, especialmente cuando ya avanzamos el catéter, ya tenemos puncionado, es no olvidar la guía de Seldinger. Se puede dejar olvidado y ya más de una ocasión se ha dejado guías adentro. Y el gran ganador, el gran premio que tenemos que dar para la técnica de cateterización venosa central es la ayuda increíble que nos está ofreciendo el ultrasonido. Y un mensajito, un último mensajito para llevar para la casa. A veces, cuando todo parece todo correcto, pero el procedimiento no ha terminado cuando usted ve una imagen como esta. Este fue un caso de ayer y aquí se puede observar una vía venosa central anatómicamente inquietante. Anatómicamente inquietante. ¿Para dónde se pudo haber metido este catéter? Es un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica, está en descompensación de su insuficiencia renal crónica y se le había colocado un catéter Shiley para hemodiálisis, pero la radiografía post procedimiento revela esto. Se le hizo una tomografía y aquí ustedes pueden ver el catéter anatómicamente inquietante. Ahora con la herramienta en 3D podemos rastrear el recorrido de este catéter. Ahí ustedes pueden ver de un lado, del otro lado, para arriba, para abajo. Observe el trayecto. Si lo vemos desde abajo, como que toma una ruta hacia atrás muy caprichosa. De ninguna manera es un catéter central anatómicamente tranquilizante, más bien como que preocupa bastante. Sin embargo, cuando se aspiraba la sangre, drenaba sangre. ¿Qué pasó ahí? Este es otro video en 3D, pero aquí ya incorporando el parénquima pulmonar. Y lo que se puede visualizar es que el catéter se va hacia atrás y rodea encima del bronquio, pero rodea, vea que el catéter rodea por encima del bronquio principal derecho. Este paciente fue llevado a las operaciones para retiro bajo toracoscopía. Pero esta situación no es tan inusual. De hecho, agarró también al cirujano vascular desprevenido y no pudo interpretar correctamente qué era lo que estaba pasando. El radiólogo también había hecho la descripción del trayecto y hace una descripción de que no hay extravasación de medio contraste, pero no acertó en el diagnóstico. Esta situación se puede encontrar en la literatura y hay reportes bastante frecuentes. Este es uno de los casos. Una vía central que se fue hacia atrás y terminó en una extracción bajo visión directa con una estenotomía, como que es sin gracia esto, ¿verdad? Pero anatómicamente es fácil de entender. Y lo que hubo fue una cateterización de la vena ácigos. La vena ácigos desemboca en la vena cava superior, en la pared posterior, a unos 2 centímetros de la unión cavo-atrial. Aquí ustedes pueden ver la vena ácigos. Tal vez un poco mejor se puede ver en esta ilustración. Aquí está la vena ácigos y desemboca en la vena cava superior a unos 2 centímetros de la unión cavo-atrial.
en una vista de perfil queda mucho más evidente cómo la vía central se metió por la cava superior y luego con una suerte increíble la guía de Selnier se metió por una vena ácido que estaba dilatada. Este paciente tiene todos los criterios para tener un sistema venoso congestivo. De hecho, los pacientes que tienen más riesgo de cateterizar la vena ácidos son los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva o tienen hipervolemia. En este caso es un paciente con una falla renal crónica. Y el catete se metió por la vena ácidos. Y esta es la razón por la que no había extravasación de medio contraste y la aspiración de los lúmenes siempre drenaba sangre.